La obra de Luis Caballero presenta una composición vertical centrada en una figura humana fragmentada que se extiende en diagonal, generando una fuerte tensión visual. El cuerpo, con líneas orgánicas y gestuales, se funde con un fondo de manchas y veladuras, diluyendo los límites entre figura y el espacio. Predomina una paleta de colores terrosos y carmesís que, como pueden ver, desaturados, que, junto con los contrastes tonales, construyen volumen y dramatismo, sin necesidad de contornos definidos. La luz, intensa y oblicua, moldea la anatomía y enfatiza los pliegues del cuerpo, mientras que la pincelada visible aporta una textura expresiva a la superficie. El espacio es ambiguo, sin un entorno definido, lo que refuerza la sensación de suspensión y aislamiento. Caballero logra así una obra de gran fuerza visual, donde el cuerpo, aunque central, parece desbordarse más allá de los márgenes del papel. Entender la obra de Luis Caballero es ante todo entender su contexto. Nacido el 27 de agosto de 1943 en Bogotá, Colombia, creció en el seno de una familia influyente, donde el arte, la cultura y la religión formaban parte de su día a día. Fue precisamente esta inclinación religiosa tan marcada en su infancia la que quizá lo acercó por primera vez a una de las temáticas que más lo definiría, el cuerpo masculino desnudo. Ángeles, cristos, mártires, desde temprano esas imágenes sembraron en él una inquietud que más tarde florecería en arte. Caballero fue el primer colombiano en representar al hombre desnudo con tal intensidad emocional y estética. Su obra, cargada de color, pasión y dramatismo, se convirtió en un testimonio visual de su lucha interna y externa, en una sociedad conservadora, religiosa y profundamente homofóbica. Su arte fue a la vez confesión y resistencia. París, la ciudad a la que se trasladó en busca de libertad, se convirtió en su refugio. Allí, en medio de la melancolía y la inspiración, comenzó a dar vida a obras más explícitas, más íntimas y más sinceras. En ellas, la pasión entre dos hombres se vuelve protagonista. Y aunque los rostros permanecen ocultos, como en los grabados de Goya, uno de sus grandes referentes, el anonimato no borra la potencia del gesto ni la intensidad del momento compartido. Esta obra en particular requiere contexto para ser comprendida en toda su dimensión. Su historia personal, su relación con la religión, su matrimonio fallido, su sexualidad reprimida y sobre todo, la sociedad de su tiempo. Todo eso está allí, entre trazos y cuerpos entrelazados. Luis Caballero revolucionó el arte colombiano en plena década de los 80s y 90, una época marcada por la violencia, el fanatismo religioso y la represión sexual. Para la época de los años 80 y 90, el SIDA no era solo una enfermedad, era una sentencia social que golpeó con especial dureza a la comunidad homosexual, la cual estaba marcada por el estigma, el miedo y el abandono institucional. No se hablaba del virus en voz alta, se susurraba con vergüenza como si fuera un castigo por amar diferente. Para muchos artistas, el VIH no solo significó un deterioro físico, sino también un aislamiento emocional. Y Luis Caballero vivió esta época oscura de París, viendo morir amigos, compañeros e incluso amantes. El cuerpo que había sido su herramienta de expresión se volvió un símbolo de fragilidad y de pérdida. Aunque nunca habló abiertamente de su diagnóstico, murió en 1995, en silencio como tantos otros. Esta pintura no tiene título, y el hecho de no nombrar muchas de sus piezas no es casual. Puede interpretarse como una forma de dejar hablar a la imagen por sí sola, o como una señal de conflicto interno, pues muchas de sus obras tratan temas que, en su contexto social y familiar, eran profundamente rechazados. En esta pintura vemos un cuerpo masculino, desnudo y retorcido, en una posición de sumisión, sujetado por otro cuerpo casi mimetizado con el entorno. No busca idealizar el cuerpo, sino mostrarlo en su vulnerabilidad. Las manchas rojizas que lo rodean evocan sangre, carne, pasión o heridas, y al contrastar con el fondo, claro, parecen contaminarlo como si la escena afectara también al entorno. La obra nos lleva a preguntarnos, ¿es dolor? ¿Es placer? ¿Es agotamiento? Y quizá lo es todo al mismo tiempo. Esa tensión entre deseo y sufrimiento, entre lo íntimo y lo violento, es lo que hace tan poderosa esta imagen. Podemos ver cómo el cuerpo se empieza a desdibujar en los bordes y se funde con el espacio. Es como si estuvieran desapareciendo, como si nos recordara que somos efímeros. Pero además son cuerpos en incógnito. No se nos dan indicios de quiénes podrían ser al ocultarnos los rostros, por lo que al igual que la pintura, no se les puede atribuir un nombre, transmitiendo la sensación de que por más que estemos viendo el cuadro, es una escena que se quiere conservar en secreto. Desde nuestra perspectiva, lo más impactante es la soledad que transmite. Luis Caballero no quería hacer cuadros bonitos, sino que quería provocar, quería incomodar. Quería que miráramos de frente lo que normalmente ocultamos, porque al final todos somos un poco de sus cuerpos,
marcados por lo que hemos vivido, por lo que hemos amado y por aquellas cosas que por más de que queramos mantener en privado son parte de nuestra identidad.